El mundo en alerta a poco de que venza el plazo del presidente Trump a Irán para que acepte el acuerdo planteado por los Estados Unidos o sufra ataques sin precedentes. Por su parte, el régimen iraní dice que responderá proporcionalmente si Estados Unidos cumple su amenaza. Y el Departamento de Justicia crea la División Antifraude para perseguir a quienes abusen de fondos públicos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. Dentro de poco vence el plazo establecido por Estados Unidos al régimen de Irán para aceptar un acuerdo que incluye la apertura del Estrecho de Hormuz. Vamos hasta Washington, D.C. con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, quien tiene los pormenores. Juan Esteban. Hola Karina, ¿qué tal? Y como usted señala, en pocos minutos se vence ese plazo, ese ultimátum que dio Estados Unidos a Irán para reabrir el Estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La Casa Blanca ha sido clara: si Teherán no permite el paso de buques, podrían venir nuevas acciones militares. Este estrecho, por donde pasa cerca del 20% del petróleo global, permanece prácticamente cerrado tras la escalada del conflicto entre Washington, Israel e Irán. En las últimas horas, esa tensión ha seguido aumentando. Estados Unidos confirmando nuevos ataques contra objetivos militares en la isla de Kark, clave para las operaciones iraníes, aunque evitando por ahora golpear infraestructura petrolera directamente. Mientras tanto, Irán ha respondido con una postura muy desafiante y ha movilizado incluso a civiles para proteger instalaciones estratégicas. Esto ocurre después de esa rueda de prensa que yo les contaba ayer del presidente Trump en la Casa Blanca, en la que estuvo presente Voz News, quien lanzó el presidente una advertencia sin precedentes. Dijo que si Irán no cumple con ese ultimátum que se vence a las 8 en punto hora del este, una civilización entera podría desaparecer, elevando aún más la presión en las horas finales antes del plazo. Miren lo que escribe el presidente de los Estados Unidos. Dice que no es lo que él quiere, que podría haber una noticia revolucionariamente maravillosa. Se refiere a que quizás haya un acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance ha tratado un poco de bajar la temperatura. Recordemos, Vance ha sido esa voz que ha sugerido, en cambio, que se debería optar por la vía diplomática. El vicepresidente explica qué quiso decir el presidente Trump con ese ataque que ha anunciado también en sus redes sociales. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. Negociar o enfrentar una escalada mayor. Esas son las cartas que tiene en este momento Irán sobre la mesa. Por supuesto, Estados Unidos, ha dicho el presidente Trump, les ha debilitado en su marina, en el tema aéreo, en su infraestructura, y lo que podría venir son golpes en dos frentes: las plantas de energía y también los puentes, algo que para muchos se trata de crímenes de guerra. Sin embargo, la administración Trump reconoce que se está haciendo todo en el marco de lo legal, que se trata de proteger al planeta del rearme nuclear de un régimen que por más de 40 años ha ejercido opresión sobre familias, sobre los niños, sobre personas que incluso intentan manifestarse en las calles, a quienes asesinan. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y para hablar de lo último en relación con Irán, a propósito del plazo que está por vencer, hoy nos acompaña el analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta a Voz. Esta ha sido una de las advertencias más fuertes que el presidente Trump ha realizado en esta oportunidad a un régimen acusado de financiar a grupos terroristas, asesinar a su propio pueblo y mucho más. El régimen, por su parte, ha hecho un llamado a civiles a proteger los potenciales objetivos. Hemos incluso visto imágenes el día de hoy de cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas en Irán. El presidente Trump dijo que de llegarse al plazo, si Irán no acepta un acuerdo, podría desaparecer una civilización. Quisiera comenzar con eso. ¿A qué podría estarse refiriendo el presidente Trump en ese sentido? Bueno, primero que nada, apreciada Karina, gracias por tenerme una vez más. Es un placer, es un privilegio. Lo último que yo haría sería arrogarme el rol de intérprete del presidente de los Estados Unidos. Pero
una vez establecido esto, creo de que hay un uso de retórica, de mensaje, que tiene un público interno, que tiene un público dentro de Irán y que tiene otro público en la comunidad internacional. Me parece, opinión muy personal, que el presidente de los Estados Unidos se está refiriendo al tremendo poder, a la capacidad militar que tienen los Estados Unidos, a la aniquilación que puede traer a cualquier adversario. Sin embargo, quiero resaltar que al mismo tiempo que el presidente de los Estados Unidos hablaba de esta aniquilación, estaba refiriéndose a la predisposición de la mayoría del pueblo iraní a inclusive pasar por algún grado de sufrimiento para poder deshacerse de este régimen sanguinario, violento, que los ha torturado, masacrado y exiliado en masa. Entonces creo que hay un conjunto de mensajes que están siendo enviados por la administración. Al otro lado tenemos un núcleo duro, todavía resiliente, en la Guardia Revolucionaria, que sigue insistiendo en aquel mensaje. Usted recordará, apreciada Karina, gente como nosotros nunca negociará con gente como ustedes. Sin embargo, y con esto lo cierro, me parece que es bueno recordar que estamos recién en el 35º día de guerra y que inclusive expertos militares como el general Jad King dijo que para alcanzar lo que parecen ser los objetivos estratégicos de la administración, él estima que se necesitaría aproximadamente de 60 días a este ritmo de operaciones para neutralizar todo y cualquier poder relevante y capacidad convencional que le resta al régimen en Teherán. Por supuesto, me parece muy oportuna todo el contexto que nos acaba de dar y sumándolo a ello, hay que tener en cuenta para nuestra audiencia que el presidente y el gobierno de los Estados Unidos está enfrentando a enemigos a los que no les importa en realidad morir por su causa, que tienen como objetivo el destruir no solamente a Estados Unidos, sino al mundo occidental, y así lo han manifestado por décadas. Veíamos las ejecuciones de sus propios ciudadanos jóvenes hace unos días, simple y sencillamente por manifestarse en contra de este régimen asesino teocrático que gobierna Irán. Y ahí va mi siguiente pregunta: ¿qué tan importante para la estabilidad y seguridad de los Estados Unidos y el mundo es detener a quienes en este momento gobiernan Irán? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que responder el error estratégico que fue cometido por la administración Carter en la década de los 70. La pregunta que le ha costado sangre al pueblo norteamericano y a decenas de miles de personas alrededor del mundo. Es la pregunta que le ha costado centenares de miles de víctimas al pueblo iraní. El haber permitido a una teocracia fundamentalista con una visión apocalíptica que no ha vacilado en integrarse en sus capacidades con organizaciones del crimen organizado. En una guerra que no ha empezado en esta guerra. Apreciada Karina, lo hemos discutido con usted. Esta no es la guerra que, como el Legacy Media nos quiere convencer, inició Trump e Israel o Israel y Trump. No, esta es una guerra constante, prolongada, infinita, que el régimen teocrático desarrolla junto con sus aliados, con Rusia, con China, con, en nuestro hemisferio, regímenes como el cubano. Una guerra que ha cobrado miles y miles de vidas, una guerra de respaldo al terrorismo, una guerra de apoyo a las capacidades del crimen organizado, una guerra que intentó desarrollar vectores nucleares de una forma abierta para la aniquilación del Estado de Israel y para atacar a lo que hasta hoy siguen refiriéndose como el Gran Satán. Entonces creo que hay que analizar esa perspectiva porque ese es otro concepto del mensaje del presidente de los Estados Unidos. Este precio que se está pagando hoy día, mañana ahorrará vidas en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental. Por supuesto, y que como hemos visto en los últimos días, a pesar de que Irán lo negaba, hemos visto que tienen y tenían misiles que podían alcanzar Europa, a pesar de que lo habían negado, lo vimos, lo utilizaron afortunadamente, fallidamente, pero tienen la capacidad y quizá aún mayor, y ese es el propósito de esta campaña, de tener esa capacidad de desarrollar armas nucleares. Ahora, se han dado varios ataques, entre ellos en la isla de Kar, varios
varios ataques estratégicos también por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, que han atacado 8 infraestructuras dentro de Irán. Vemos por aquí un mapa de posibles objetivos. Hugo, si se cumple el plazo, ¿cuáles podrían ser esos objetivos que hasta este momento Estados Unidos había respetado, pero que quizá después de las 8 de la noche vayan tras ellos? Bueno, aquí de nuevo yo quiero hacer una diferencia entre lo que está haciendo Epic Fury y Lion's Roar. Está claro de que Epic Fury sigue, como lo ha dicho el propio General King, una visión estratégica de medios y capacidades convencionales. Me parece que en ese sentido Lion's Roar merece un poco más de la atención que ha estado recibiendo en la media en general, porque mientras que la primera continúa intentando negarle al régimen vectores y capacidades convencionales o dentro de lo híbrido, llamémoslo así, ortodoxas o tradicionales, Lion's Roar se está concentrando en la aniquilación de las capacidades de la estructura política de lo que es la Guardia Revolucionaria, en la milicia Basij y su capacidad de represión. Y aquí vuelvo nuevamente a ese mensaje que Netanyahu ha dejado muy claro y que el presidente de los Estados Unidos a veces ha insinuado en sus discursos: la posibilidad de un cambio de régimen, no solamente en el cambio de aquellos mandos dentro de la estructura del actual régimen por la aniquilación de los que fueran su primera línea, sino de aquel cambio que anhela el pueblo iraní, un regreso a una posible democracia, un regreso a un régimen a donde los ciudadanos, las mujeres, no tengan que estar permanentemente en el temor de morir simple y sencillamente por no llevar un velo. Por supuesto. Hugo, entre las peticiones del presidente Trump está que Irán debe renunciar totalmente a poseer un arma nuclear y que se reabra el estrecho de Hormuz. ¿Qué tan difícil será que Irán acepte este acuerdo o lograrlo por la fuerza? Bueno, nuevamente, el tema de la apertura del estrecho de Hormuz tiene que ver con la capacidad objetiva de Irán para cerrarlo, el interés real que puede tener en cerrarlo. El presidente de los Estados Unidos dijo, y aquí lo estoy parafraseando: China y sus hermosos buques probablemente no tendrán dificultades. Me resulta difícil pensar que la Guardia Revolucionaria estaría muy predispuesta a atacar a navíos chinos. El gobierno ruso ha dicho de que sus navíos tienen permiso para transitar esa área. Y la India, de una forma poco difundida, ha ordenado la escolta mediante medios militares de sus medios navales que puedan transitar por la zona. La apertura del estrecho de Hormuz es algo a donde volvemos a caer en un interrogante que, creo yo, sigue siendo un problema para la posición coherente de una Europa que no se está distinguiendo precisamente por ser muy lógica. Hoy, a pesar de todo lo que se ha dicho, sigue siendo verdad que de ese 20% del volumen del tránsito de hidrocarburos y de energía que pasa por ese punto, menos del 2% interesa directamente a los Estados Unidos. El resto tendría que tener una respuesta mayor, más coherente, más digna de parte de lo que es la Europa occidental. Claro, claro, y que desafortunadamente le ha negado el apoyo a Estados Unidos en esta campaña. Rápidamente, se nos termina el tiempo. Irán dijo que responderá proporcionalmente si Trump cumple sus amenazas. ¿Qué tanto poder tiene en este momento Irán de hacer un ataque efectivo en contra de los Estados Unidos? Esa es una pregunta delicada, apreciada Karina. Efectiva desde el punto de vista de lo convencional, poca. Desde el punto de vista de la ortodoxia, escasa. Desde el punto de vista de su vinculación con el crimen transnacional organizado y la posibilidad de alcanzar territorio norteamericano o territorio de sus aliados, lamentablemente esa es una capacidad que persiste merced a la resiliencia de esos adversarios que todavía están vigentes, no solamente en la cercanía del Medio Oriente, sino aquí en el hemisferio occidental. ¿Deberíamos estar en alerta quienes vivimos en los Estados Unidos? Absolutamente, desde el punto de vista de que el propio señor Witkoff lo dijo claramente cuando habló con el entonces jefe de la diplomacia iraní, que le dijo: tenemos más de 400 kilogramos y la capacidad de desarrollar hasta 11 artefactos nucleares que no necesariamente deberán ser transportados por un misil para alcanzar los Estados Unidos o el territorio de sus aliados.
Pues estaremos muy atentos a lo que sucede por cumplirse este plazo. Es sumamente importante entender cada uno de los componentes de esta compleja campaña, pero sin duda alguna valiente campaña por parte de la administración del presidente Trump para eliminar esta amenaza. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Un verdadero placer, a sus órdenes. Y escuche esto, una encuesta del Pew Research Center reveló que solo el 38% de los republicanos e independientes afines al Partido Republicano creen que la pertenencia de Estados Unidos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, beneficia al país. Esto representa una disminución del 17% con respecto a 2021, cuando el 55% de los republicanos creía que la membresía en la OTAN era beneficiosa para los Estados Unidos. Ahora el 60% de los republicanos cree que Estados Unidos no se beneficia mucho o nada de formar parte de la alianza con los países europeos. Esta es la primera vez que una mayoría de republicanos tiene una visión tan pesimista de la pertenencia de Estados Unidos en la OTAN. En más información, ya fue liberada la periodista estadounidense Shelley Kittleson, quien había sido secuestrada en Bagdad la semana pasada, así lo dio a conocer un funcionario iraní el día de hoy. Kittleson fue liberada la tarde de este martes, de acuerdo con el funcionario que habló con la prensa asociada en condición de anonimato. La fuente no reveló en dónde se encuentra la periodista, pero afirmó que había permanecido secuestrada en el área de Bagdad. La poderosa milicia Kataib Hezbollah dijo a través de un comunicado que había decidido liberar a la periodista que había sido secuestrada el pasado 31 de marzo gracias a las posiciones patrióticas tomadas por el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani, sin dar más detalles, pero aseguraron que este gesto no se repetirá en el futuro. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, entonces tómese un minuto y vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones. También comparta nuestro contenido. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir trabajando para usted y a seguir creciendo. Y de esta manera también siempre estará al tanto de todo el nuevo contenido que tenemos para usted, contenido conservador y en español. Seguimos con más información. El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, anunció hoy la creación de la División Antifraude para combatir el abuso a programas financiados con fondos federales. Tan solo esta semana fue sentenciado un sujeto y el Departamento de Justicia consiguió que otros 2 se declararan culpables de fraude por más de $500 millones en fraude de cuidado médico y del COVID. Bajo esta administración, todos los que se han enriquecido a costillas de la buena voluntad de los estadounidenses están bajo aviso, señaló Blanche, entre otras cosas. Escuchemos parte de lo que dijo. So to the fraudsters who seek to take advantage of our nation, let this be a warning. The department will investigate you, we will charge you with crimes, and we will ensure that you are punished for your actions. The American people deserve an end to the crisis of fraud. And there is no better prosecutor to lead this mission than newly appointed Assistant Attorney General Colin McDonald, who's standing to my left. In the words of President Trump, he is very smart, tough, and highly respected. Blanche aseguró además que la división estará conformada con algunos de los mejores fiscales del DOJ, especialistas en perseguir el fraude a la salud, los impuestos, los beneficios y el fraude corporativo, y que cada fiscalía en Estados Unidos participará en este esfuerzo. Y el empresario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia que revelaron amistades cercanas, presuntas operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein. Los legisladores han enfatizado la importancia de obtener entrevistas transcritas de los citados como parte de los esfuerzos del Congreso para completar un panorama más amplio sobre las operaciones y las redes del fallecido delincuente sexual Epstein. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidente Sheinbaum acusa a expertos de la ONU en derechos humanos de criticar a México sin fundamento sobre las desapariciones forzadas en ese país. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa.
Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acusó hoy a un grupo de expertos de la ONU de criticar sin fundamento a su gobierno tras un duro reporte sobre las desapariciones forzadas. Nuestro corresponsal Alejandro Roldán nos tiene las reacciones desde Ciudad de México. Alejandro. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, respondió al rechazo del gobierno de México luego de que este organismo advirtiera que las desapariciones en el país podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura. El crimen de lesa humanidad es otra cosa definido por Naciones Unidas. Es un ataque sistemático en contra de la población civil. Por eso les digo, porque no quiero detenerme mucho más aquí. Vamos a hacer una conferencia especial con la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores. Podemos traer expertos, si ustedes quieren, a esa conferencia de prensa para que digan claramente qué significa. Sheinbaum afirmó que el gobierno reconoce la gravedad de este fenómeno, pero sostuvo que actualmente no existe una política de Estado para desaparecer personas, como dijo, ocurrió durante la llamada Guerra Sucia, cuando se cometieron desapariciones sistemáticas contra opositores políticos. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo. Sin embargo, el presidente de la SED y académico de la Universidad de Quito en Ecuador defendió la decisión del comité de activar el procedimiento del artículo 34 que permite investigar cuando hay indicios fundados de casos generalizados o sistemáticos. Organizaciones civiles lamentaron la descalificación hacia este mecanismo. Y que nos parece muy lamentable la respuesta del Estado que se ha concentrado en negar, ¿verdad?, esta crisis, en negar que se cometan desapariciones, en negar que también tiene obligaciones internacionales en materia de investigación de las desapariciones, de búsqueda de las personas desaparecidas. Colectivos de familiares de personas desaparecidas en distintos estados de este país han presentado propuestas para fortalecer las acciones de búsqueda. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó la necesidad de reconocer los retos pendientes en esta materia y la gran oportunidad que tiene el Estado mexicano para recibir ayuda. Es un discurso sumamente limitado el decir que el Estado no comete las desapariciones cuando al uno conocer un poco más sobre la crisis se da cuenta que el Estado tiene mucha responsabilidad en esto que tú ya mencionas, Alejandro, en la omisión, en la tolerancia de las desapariciones. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció hoy graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, como retenciones de salarios, amenazas de cárcel para quienes las abandonen o confiscación de los pasaportes. Esas misiones aportaron $4.882 millones a la isla en 2022, el 69% de los servicios exportados por el país caribeño, según un comunicado de esta comisión. Los profesionales sanitarios que participan en ellas apenas reciben entre el 2.5 y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por sus servicios. Como resultado, la comisión concluye que el personal implicado no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente ni cubrir sus costos básicos de vida. ¿Qué le parece? Y un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro en Colombia tras la publicación de unos audios que aseguran serían una prueba más del presunto ingreso de dineros del contrabando de drogas a la campaña del presidente Petro. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de estos presuntos acercamientos directos entre funcionarios de inteligencia del Ejecutivo y el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Vanessa.
Reuniones entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el más grande contrabandista de Colombia. Ese es el último escándalo que sacude al gobierno colombiano y que podría eventualmente constituir una nueva prueba de la presunta entrada de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro. Los audios revelados por Noticias Caracol muestran reuniones directas entre altos funcionarios y emisarios del gobierno y el entorno del contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo. Entre esos encuentros, a comienzos del 2025 se llevaron a cabo 2 reuniones a puerta cerrada entre el abogado de Papá Pitufo y Jorge Lemus, quien era en ese entonces el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado SAR del contrabando, al menos 4 emisarios que se presentaban en nombre del gobierno sostuvieron comunicación directa con él. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo, planteando la posibilidad de gestionar beneficios judiciales e incluso sugiriendo contactos dentro de la Fiscalía para favorecer al contrabandista. Estos audios revelan además las advertencias que hizo el abogado en nombre del contrabandista frente a las consecuencias que traería para el gobierno de Gustavo Petro y el círculo del presidente si el llamado SAR del contrabando cuenta todo lo que sabe. Los audios dejan claro que Pitufo tendría información que comprometería al presidente y a las personas cercanas. Paloma Valencia, una de las principales candidatas a la presidencia de Colombia, ha dicho lo siguiente. Pedimos una investigación a la Fiscalía ad hoc, porque no puede ser la fiscal de Petro la que siga empantanando las investigaciones sobre el gobierno. Que la Comisión de Acusaciones del Congreso haga algo y le cuente la verdad a los colombianos, pero sobre todo que el presidente Petro ponga la cara, porque la verdad es que ya son muchos los vínculos con Papá Pitufo, y no solamente con Papá Pitufo, con los narcos, con los grupos criminales, que todo el tiempo les dan beneficios para que voten por ellos o los financien. Es bueno que el país conozca la verdad. Pues aunque tras la reunión que tuvieron el presidente Donald Trump y Gustavo Petro en febrero, la relación entre los dos países parece haberse estabilizado, recordemos que hace tan solo unos meses el presidente Trump culpaba a Petro por no hacer nada con toda la cocaína que hay en Colombia. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. Pues ante la inacción de la justicia en Colombia, millones de colombianos se preguntan si eventualmente la justicia americana avanzará en investigaciones sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro. En más información, bombardeos en Rusia y en Ucrania dejaron este martes 12 personas muertas en un conteo que incluye a 2 niños. El territorio ucraniano en la ciudad de Nikopol, en el centro este de Ucrania. Un ataque ruso con un dron contra un autobús mató a al menos 4 personas y dejó 16 heridos, así lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras que en Jersón, una ciudad del sur de Ucrania, los bombardeos rusos mataron a 4 personas, incluyendo 3 entre 60 y 72 años de edad. En Rusia, un matrimonio y su hijo murieron en la región rusa de Vladimir por un ataque ucraniano, según anunció el gobernador de la zona, Alexander Avdev. Y en información más amable, más de 57 años después del célebre clic realizado por la misión Apolo 8 del amanecer de la Tierra, los astronautas de Artemis II inmortalizaron un atardecer de nuestro planeta en una foto publicada el día de hoy por la NASA. La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, un fenómeno conocido como la puesta de la Tierra. Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite. La legendaria foto Earthrise de Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell. Increíble tener estas imágenes. Y escuche
El acceso a los servicios de salud es la preocupación de muchas familias. Si usted busca una opción sencilla y asequible de servicios de salud para usted y su familia, con Voz Salud obtiene atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más sin complicaciones ni sorpresas en su factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso establecimos alianza con la Health para ofrecerle a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con receta o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puede cancelar cuando lo desee. Visite ahora mismo salud.voz.us o escanee el código que aparece en su pantalla. Así nos vamos a la pausa comercial. Ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Si nos ve a través de YouTube, el panel comienza en el siguiente link.